Han pasado 40 años desde que el protagonista llegó a este mundo. En este mundo, la supervivencia y subir de nivel son tareas importantes. Las personas débiles no durarán un día aquí, una vez que el personaje principal era débil. Pero para sobrevivir aquí, tuvo que hacerse fuerte, y ahora ha llegado a ese mismo momento. Cuando se convirtió en el guerrero más poderoso de este mundo, su última tarea fue destruir al Señor de los Demonios. Y este día finalmente ha llegado. Hoy Mikey hará el último golpe de su espada, y pondrá fin a estas aventuras, que se prolongaron durante 40 años, y se retirará. Después de derrotar al Señor de los Demonios, Mikey envainó su espada y se acercó a sus amigos. Sus amigos eran de diferentes razas. Los conoció a todos en este mundo. Juntos pasaron por muchas cosas. Aquí, después de la tarea completada, apareció la diosa de Mayo. Vino a recompensar a los héroes por la tarea completada. ¿Sabía que el protagonista derrotaría al Señor de los Demonios? No, estaba segura de ello. A Mikey no le gustaba su descuido, no estaba satisfecho con él, porque de todos los que estaban en esta cueva, ella lo privó. Incapaz de soportarlo, Mikey se topó con la diosa Maya, porque le dio al resto algunas habilidades, los hizo los más fuertes. Y el protagonista no dio nada de esto, tuvo que bombear todo él mismo. El protagonista intentó atacar a la diosa Maya, pero en el último momento fue detenido, no permitiéndole hacer nada estúpido. La diosa Mayu estaba asustada. No podía creer que el más débil pudiera sobrevivir a todas las pruebas y convertirse en el más fuerte. Para calmarlo de alguna manera, decidió jugar a los triunfos. Dijo que recompensaría a todos por el trabajo realizado. El orco, sin dudarlo, deseaba ir al siguiente campo de batalla. Le gustaría poner a prueba sus principios morales. Otro chico dijo que no necesitaba nada, porque ya había recibido compañeros maravillosos y una aventura inolvidable. El elfo le pidió a la diosa el derecho a viajar a cualquier dimensión y la posibilidad de usar armas. El elfo quiere organizar una revolución para las razas alienadas que han sufrido humillaciones. Mikey pensó en desearle algo así a la diosa, para que le trajera alegría. Inmediatamente recordó los viejos tiempos cuando todavía estaba en la tierra. Extrañaba su hogar. Mientras caminaba lentamente por las calles de la ciudad, no había monstruos ni monstruos. Recordaba el restaurante situado en la misma calle por la que solía pasear. Como disfrutaba de la comida terrenal, que no estaba en este mundo, la extrañaba mucho, recordando su última comida antes de ser transportado a este estúpido y extraño mundo. Al recordar esto, lágrimas de felicidad y baba brotaron de sus ojos. Ya imaginaba cómo lo disfrutaría en la tierra. La diosa lo sacó de sus recuerdos porque el personaje principal no respondió a su pregunta durante demasiado tiempo. El personaje principal dijo que quiere regresar a la tierra y abrir su propio restaurante allí. Todos se sorprendieron por lo que escucharon, por lo que el guerrero más poderoso y fuerte querría regresar a la tierra y abrir un restaurante. La diosa Maya volvió a preguntar. De repente escuchó la petición del personaje principal, pero el protagonista dijo que quiere repartir la comida de este lugar en su tierra natal. Para los terrícolas, su cocina ya es algo familiar, por supuesto, que los platos locales serán una rareza para ellos. Los amigos del personaje principal no quedaron particularmente impresionados con la elección de Mikey, y también lamentaron que los terrícolas tuvieran que intentarlo. La diosa no entendía por qué esta comida de este lugar no les parece sabrosa. Simplemente es divina. El personaje principal estuvo de acuerdo con la diosa. También le gusta la comida de este mundo, sobre todo porque mejora las características. La pacífica y próspera ciudad de Seúl, donde las luces siguen encendidas en las ventanas de las casas al amanecer. Pero después de que aparecieron las puertas, Seúl se volvió peligroso. Pero no solo Seúl, sino que el mundo entero estaba haciendo cosas tan malditas. Los monstruos inundaban las calles de las ciudades, destruyendo todo a su paso. Pero con la aparición de los monstruos, también aparecieron los cazadores. Los monstruos vagaban por la ciudad, en busca de presas, destruyendo la ciudad hasta los cimientos. Un cazador observaba todo esto desde la barrera. Pronto habría otra batalla con monstruos. Alguien se acercó al cazador por detrás, distrayéndolo de la observación. Era secretaria del departamento de administración, ayudaba a los cazadores, dándoles instrucciones de sus superiores. Comenzaron a discutir la necesidad de cerrar esta puerta para que los monstruos dejaran de venir a este mundo. Pero entonces, un cazador llamado Jonathan señaló a uno de los monstruos. Estaba constantemente mirando hacia atrás en alguna parte. Como si huyeran de alguien, temiendo que lo alcanzaran. Esto fue muy alarmante para los cazadores. La secretaria, incapaz de soportar el humo de los cigarrillos, empujó a Jonathan para no oler a cigarrillos. Pero entonces, su cigarrillo se apagó por la lluvia repentina. Al cazador no le gustó. Aquí no llovía lo suficiente, pensó Jonathan.
Como resultado, completamente asustado, tiró el cigarrillo y fue al edificio, diciendo que se tomaría 2 días libres. La secretaria se sorprendió de que Jonathan hubiera decidido tomarse un día libre tan abruptamente, y se preguntó qué iba a hacer. Dijo que estaba de pésimo humor, por lo que iría a buscar algún restaurante para comerse su ira. Caminando por la calle con un café, el cazador todavía no podía elegir uno adecuado. Pero entonces, finalmente, encontró el que atrajo su interés. Señalando con el dedo, se dirigió hacia el restaurante. En el horizonte había un edificio de 2 pisos. En el primer piso había un restaurante, pero el segundo piso probablemente estaba habitado. Entonces su estómago rugió, indignado por no haber sido alimentado por su amo. El cazador caminó en dirección al restaurante, pero cuando se acercó a él, se congeló al ver la inscripción en la puerta. Estaba escrito en la puerta: no era el destino para nadie más, pero no para este cazador. Rompió con el puño esta inscripción, que supuestamente no había nada aquí. Le gustaba aprovecharse de su posición, y también condujo la puerta del restaurante con el pie, mostrando con toda su apariencia que el hecho de que el restaurante esté cerrado no le importa. Un establecimiento atractivo abierto a la vista. Todo es tan hermoso y está equipado con buen gusto. Detrás de la barra hay un tipo, probablemente el dueño de este establecimiento, que bebe café y lleva una especie de lista. Su tranquilidad se vio perturbada por un cazador que apareció, a quien no esperaba, y también derribó su puerta a patadas. Jonathan entró en el café. Estaba completamente vacío, claro, ya estaba cerrado, pero no para él. Eso pensó el cazador. El protagonista se dirigió a la fuente del ruido, diciendo que aún no había habido una inauguración oficial. Pero al cazador no le importó. Se sentó descaradamente en una silla, ordenando al protagonista que le cocinara algo sabroso. Estaba claro que el tipo no tenía sentido del tacto. Estaba fingiendo ser todopoderoso. Mikey forzó una sonrisa y pensó que había interrumpido su visionado de la película y arruinado la velada. Estaba tan impaciente por morir. Miró al cazador y se preguntó por qué se comportaba así, pero luego se dio cuenta de que lo más probable era que fuera un cazador. Jonathan, al notar cómo el personaje principal lo miraba fijamente, se enojó, supuestamente por qué lo miraba así, a lo que Mikey respondió que no era nada. Antebrazos delgados, piernas tan delgadas como fósforos, que probablemente se romperían si golpeas con una patada baja. Ojos e intelecto, incapaces de reconocer el letrero cerrado, está claro por qué es tan intrépido. El personaje principal hizo una mueca lastimera, pensando que el pobre tipo venía de tierras hambrientas. ¿De dónde viene la etiqueta? El cazador estalló de nuevo, diciendo por qué se veía tan lastimosamente. Era un miembro de la Primera Orden. Pero el protagonista ni siquiera lo escuchó. Ya había comenzado a prepararle la cena. Insatisfecho, se sentó de nuevo en la silla, diciendo que lo aplastaría si le cocinaba comida mala. Mikey sacó un gran trozo de carne del congelador. Estaba muy fresco. En principio, el del protagonista. Todos los productos eran frescos. Sacó un trozo de carne, lo llevó al carnicero. Debería resultar la carne más jugosa. Esta es la carne del dragón rojo, que se encuentra entre su largo cuello y ala en la articulación del hombro. El personaje principal sacó un cuchillo de carnicero y se preparó para descuartizar la carne del dragón rojo. La carne del dragón rojo está llena del espíritu del fuego, por lo que definitivamente atraerá al cazador. Después de poner la carne en la fritura, Mickey agregó ajo, champiñones y hierbas, todo lo cual vertió jugo de uva encima. Aunque la carne no sabe tan mal, este efecto causará una buena impresión en el primer cliente. Comenzó a freír todo esto a fuego alto, o más bien a fuego ardiente. Mientras se asaba la carne, soltó un grito, lo que puso muy alerta al cazador. Le pareció que lo escuchaba, así que decidió preguntarle al cocinero, a lo que Mikey solo miró al cazador inquisitivamente. Sin embargo, el protagonista respondió que el cazador lo escuchó como si fuera carne. Puede hacer sonidos. La cena estaba lista, así que Mikey se la sirvió a Jonathan. Jonathan examinó cuidadosamente la carne. Parecía apetitosa. Quedaba probarla. También pensó que no quería admitirlo, pero este tipo tenía talento. El cazador decidió insertar su opinión sobre este plato. Elogió a regañadientes al personaje principal y comenzó a cortar la carne de dragón rojo cocida. Un leve aroma a fruta y grasa quemada emanaba de la carne. El asado también fue perfecto. El cazador le preguntó al protagonista cómo llamaba el plato, a lo que Mikey respondió que el plato se llamaba filete de Reus. El cazador dijo que era la primera vez que escuchaba algo así y decidió probar este plato. Al tratar de cortar un pedazo de esta carne, no cedía, no podía cortarla. Ya se había esforzado mucho en cortarlo, pero todo fue en vano. Todavía no cedió. Miró enojado al personaje principal, diciendo que la carne no se corta y por qué sucede esto.
Mikey dijo que no podía ser y tomó el plato para cortarlo él mismo. Entonces el personaje principal comenzó a recordar cómo derrotó al mismo dragón rojo. Era muy grande y fuerte, pero desafortunadamente para el dragón, Mikey era más fuerte que él. Lo encontraron en una cueva. La tarea del personaje principal era destruir a este dragón. Mikey asestó un poderoso golpe hacia el dragón. Con un solo golpe derribó a este dragón. Mikey pudo cortar esta carne sin ningún problema. No sé por qué el cazador no pudo hacerlo. El cazador dijo que era solo un cuchillo, como si se resistiera a él, por lo que no podía cortar. Pero después de ver cómo el personaje principal cortaba un trozo de carne sin ningún problema, ¿se sorprendió? Mikey respondió que tal vez Jonathan estaba demasiado cansado. «Por fin probaré este delicioso bocado», pensó Jonathan, mirándolo con apetito. Y luego, al llevarse este pedazo de carne a la boca, sintió mucho calor. Su boca ardía mucho. Y luego una enorme llama salió volando de su boca. Tan caliente estaba este trozo de carne. Además, esta carne no era nada sabrosa, lo que ofendió al cazador. Mientras tanto, el personaje principal se burló de Jonathan, diciendo que eso significa que obtuvo un plato insípido. Además de todo esto, Jonathan no podía escupir esta carne. Estaba muy asqueado y caliente, y decide tragarse este pedazo de carne para acabar con este tormento lo antes posible. Después de tragarlo, solo empeoró. Todo su cuerpo parecía estar envuelto en llamas. Se quemó por dentro. Incapaz de soportar tal dolor, el cazador cayó al suelo. El personaje principal logró castigar al cazador fanfarrón. Estaba satisfecho con el trabajo realizado, ya que le había dado una lección a este advenedizo. Después de un rato, el cazador se despertó, tragando aire con avidez con la boca. Jonathan vio al protagonista relajado sentado frente a él y también bostezando. Se enfureció por esto y decidió golpear a Mikey en la cabeza con un movimiento de la pierna. Pero Mikey detiene sin esfuerzo la pierna del cazador y se sienta con la cara seria. El personaje principal respondió al ataque del cazador que, incluso después de comer este plato, no es capaz de más y que es realmente frágil. El cazador, con desconcierto, volvió a preguntar las palabras del protagonista, pensando que estaba aturdido. Por lo tanto, decidió poner todas sus fuerzas en el golpe para demostrar quién manda aquí. Un poderoso golpe voló directamente a la cabeza del personaje principal, pero ni siquiera se movió. En el último momento antes del golpe, simplemente abofeteó a este cazador. Y él, volando lejos de una simple grieta, se desmayó de nuevo. Después de todo, es un completo debilucho, pensó Mikey. Mientras Jonathan estaba desmayado, Mikey decidió ver cuál era la primera orden. En primer orden, hay 100 de los mejores cazadores del mundo. Esta organización fue creada después de la aparición de las puertas por las que pasan los monstruos. Y este tipo frágil, uno de los 100 mejores cazadores, pensó el protagonista con sorpresa. Si está en este nivel, entonces puede destruir este mundo, se preguntó el personaje principal. Pero el personaje principal no quiere interferir en esto. Las personas que luchan contra los monstruos que pululan por las calles se llaman cazadores. De estos, 100 cazadores más fuertes recibieron el título de la primera orden. Ya había empezado a llover afuera, golpeaba el techo y las ventanas. El personaje principal ya extrañaba este clima. Finalmente, el cazador despertó. Se dio cuenta de que el personaje principal era más fuerte y que lo más probable es que estuviera de regreso. Le pidió perdón a Mikey. Mikey se preguntó si debería perdonar a este cazador narcisista que había sido tan descarado con él. Jonathan parecía un pequeño bicho que Mikey podía aplastar fácilmente. Mikey decidió dejar que este cazador cayera al suelo para que presumiera lo menos posible, y dijo que lo convertiría en un hombre. Acercándose a Jonathan, Mikey dijo que era un cazador de primer orden, y por lo tanto, necesitaba volverse más fuerte para proteger la tierra. Por lo tanto, serás mi alumno, te enseñaré todo lo que puedo hacer. Jonathan no estaba muy impresionado, y le preguntó qué pasaría si se negaba. A lo que Mikey comenzó a estirar los puños, dejando claro que simplemente lo mataría. Jonathan estuvo de acuerdo de inmediato con esto, porque sabía que no se puede rechazar al personaje principal. Mikey comenzó a enseñarle un tema instructivo. Era tan triste escucharlo que el cerebro de Jonathan hervía. Le preguntó al protagonista si era un maestro, a lo que Mickey asintió afirmativamente. Después de todas las conferencias, el protagonista dijo que era hora de reflexionar sobre el valor de la comida y que era necesario terminar la cena. Jonathan no estaba contento con esto. Se enojó de nuevo, diciendo que no comería comida tan insípida. Pero después de eso, el personaje principal se cernía amenazador sobre el cazador, que estaba asustado. Y no tenía nada que hacer más que comer este plato insípido. Se puso de pie, agachado frente al personaje principal, sin querer creer que tendría que comérselo. A menudo suspiraba desesperado, presionaba la lástima para compadecerse de alguna manera de Mikey,
Pero esto no funcionó. El personaje principal miró al cazador con una mirada amenazante. Y al final, metió toda esta comida en la garganta de Jonathan para terminar con ella de una vez por todas. Después de una porción tan grande de carne insípida, como la última vez, Jonathan perdió el conocimiento. El personaje principal lo arrastró al sótano para que pudiera recuperarse allí. Espero que su cuerpo pueda digerir este alimento. Mientras tanto, en la sede de Isaac, donde están todos los cazadores, están buscando a Jonathan. Hacía 2 días que no se comunicaba. ¿Dónde podía haber desaparecido así?, pensó la secretaria. También había otro cazador en la oficina que también estaba trabajando allí, discutiendo la desaparición de Jonathan. La niña dijo que no podía ser secuestrado, arrestado o capturado. Necesitamos encontrarlo lo antes posible. Antes de que aparezca el jefe, solo queda un día. Este cazador dijo que no había nada de qué preocuparse, que encontraría a Jonathan lo antes posible. Caminando por las calles de la ciudad, el cazador buscaba a este tipo que no servía para nada. Cliff se agachó para examinar las huellas que encontró. Pertenecían a Jonathan. Cliff usó su habilidad para averiguar la ubicación exacta del cazador. Y finalmente, encontró el rastro de Jonathan. Solo le quedaba seguirlo. El rastro lo llevó a un restaurante de 2 pisos, donde acababa de terminar. No tenía idea de que Jonathan estaba retenido aquí, así que sin pensarlo 2 veces, decidió entrar en el restaurante. La puerta estaba cerrada con llave, por lo que decidió usar una llave maestra para colarse sin ser visto. Habiendo abierto la puerta sin ningún problema y encontrándose dentro, Cliff miró a su alrededor en busca de Jonathan. El rastro conducía al sótano. Acercándose a la puerta, comenzó a escuchar y no se dio cuenta de cómo se le acercaban por detrás. El protagonista llamó al intruso y le preguntó qué necesitaba en su restaurante. Al ver toda la fuerza y el poder del protagonista, Cliff se sorprendió por lo que vio. En ese momento, Jonathan estaba trabajando en el sótano. Estaba rompiendo piedras tiradas en el sótano con un pico. Entonces escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Se preguntó quién podría ser. Cliff bajaba las escaleras, lo cual fue una gran sorpresa para Jonathan. Cliff estaba de pie en el centro del sótano, completamente insatisfecho con el hecho de que ahora, por las jambas de Jonathan, también se estaba volando. Jonathan pensó que Cliff había venido a salvarlo, y le dio un apretón de manos amistoso, pero Cliff pasó de largo, ignorándolo. Cliff tomó el pico, y con una mirada de descontento, dijo que tenía que empezar a trabajar. Juntos se pusieron manos a la obra, rompiendo piedras en el sótano con un pico. El cazador rápidamente se quedó sin fuerzas, y se sentó a descansar, diciéndole a Jonathan si no había provocado al dueño del restaurante. Él, con un psicópata, decidió quebrar a su pareja por esto, ya que no piensa con la cabeza en absoluto. Pero Jonathan esquivó a tiempo y simplemente cayó al suelo. Ya no tenía fuerzas. Cliff dijo que cuidara sus palabras la próxima vez. De lo contrario, algún día estaría en problemas. Y ahora Cliff se levanta de nuevo. Para seguir trabajando, necesita menos descanso. Pero tomando el pico, vuelve a golpear a Jonathan, porque lo enfureció con su indiferencia. Pero Jonathan le quitó fácilmente el pico, diciendo que no ayudaría al problema. Entonces Jonathan comenzó a hablar de cómo el jefe vendría pronto, ya que la puerta estaba abierta, tenía que salir de este lugar. Cliff estuvo de acuerdo con esto. Dijo que lo estaba buscando en general para prepararse para la reunión con el jefe. La única forma de salir de aquí es que si le pedimos disculpas al protagonista y le explicamos la situación, lo entenderá. Sacudiéndose el polvo, Cliff subió las escaleras para explicarle la situación al personaje principal. El personaje principal, habiendo entrado en la situación, los dejó a los dos ir a una misión sin ningún problema, porque alguien debe salvar el mundo. Cliff se inclinó en señal de gratitud, pero Jonathan se quedó perplejo. El personaje principal decidió dirigirse a Cliff de manera informal, y le preguntó si era posible hacerlo. También dijo que no podía dejarlos ir mientras no los alimentara deliciosamente. Jonathan protestó de inmediato, no iba a comer ningún alimento desagradable. Pero el protagonista lo calmó, diciendo que también hay platos deliciosos. Jonathan estaba feliz por esto, tenía mucha hambre, y Cliff preguntó si tenían otra opción. Pidió un plato insípido. Mikey lo apreció y lo elogió, pero Jonathan lo miró con sorpresa. Mikey sacó salmón del congelador para cocinar una deliciosa comida para Jonathan. Comenzó a cortar la carne, eligió la parte más deliciosa del pescado y la separó del resto. Para un mejor sabor y olor, vertió un aceite especial. También comenzó a cortar verduras para este pescado. Lo hizo con tanta facilidad. Esto fue notado por Cliff. Le gustaron las habilidades culinarias del personaje principal. Jonathan le preguntó a Cliff por qué había pedido la comida insípida, que era repugnante. El salmón estaba casi listo. Solo faltaba salpimentarlo y prenderle fuego. Luego ya puedes servir. Cliff, mirando este exquisito plato, ya se arrepintió de haber pedido un plato insípido.
Envolviendo el salmón en papel de aluminio y poniéndolo en una sartén, el personaje principal lo puso a fuego lento. Eso es todo. Solo queda esperar hasta que la comida esté lista y puedas servir. Finalmente, Mikey se hizo cargo del siguiente cliente. Después de examinarlo, Mikey se dio cuenta de que Cliff tenía problemas hepáticos y renales. Después de eso, preguntó sobre otra cosa, que debido a que estaba enfermo, no podía mantener el poder de combate por mucho tiempo. Esto fue confirmado por Jonathan, y al mismo tiempo comenzó a burlarse de Cliff debido a su enfermedad. Mikey pensó que entonces debería preparar algo para restaurar la salud. Lo primero que se les viene a la mente cuando están enfermos son las gachas. El protagonista decidió cocinar gachas saludables. Poniendo una cacerola profunda en el fuego, Mikey comenzó a cocinar gachas saludables. Al mismo tiempo, comprobé cómo estaba el salmón. No sería el momento de sacarlo del fuego y servirlo. El pescado ya estaba completamente cocido. Se veía muy apetecible. Mientras le servía el salmón a Jonathan, se sorprendió de la sofisticación del plato. Sus ojos brillaban, pero Cliff miraba con envidia. Después de probarlo, Jonathan simplemente se derritió. El salmón era simplemente divino y se derritió suavemente en su boca. Jonathan no pudo contener sus emociones. Con cada trago, golpeaba su puño contra la mesa, disfrutando de la comida. Mientras tanto, Mikey ya estaba ocupado preparando otro plato, que sería aún mejor. La papilla ya estaba cocida rápidamente en ese momento. Mikey la transfirió a un plato hondo. Todo este tiempo, Cliff estuvo pensando por qué el personaje principal sirve comida insípida. ¿Para qué se necesita? En este punto, Mikey ya había servido el plato a su cliente, deseándole buen provecho. Cliff miró su plato. No parecía gachas, sino sopa, y de alguna manera tenía un tinte azul. Incluso el propio Jonathan sintió curiosidad y miró en el plato de Cliff. Para preguntarse por qué la papilla tenía un tinte azul, Cliff le preguntó a Mikey si le había agregado uranio, y Mikey dijo que no. Y entonces comenzó de nuevo la crítica de Jonathan a esta papilla, que era imposible comer esto. Cliff, como un niño pequeño, comenzó a revolver esta papilla, sin atreverse todavía a probarla. Definitivamente, este plato tiene un efecto curativo, no es por nada que lo elegí. Se preguntaba cómo, después de semejante efecto térmico, la magia seguía existiendo. El protagonista se puso de pie y miró a los cazadores. Se alegró de que les gustaran sus platos. Cliff, aún así decidí hacer una pregunta sobre la magia. ¿Cómo lo hace? Pero Mikey ni siquiera pensó en responder. Se llevó el dedo a los labios, diciendo que era mejor no preguntar. De todos modos, comer este brebaje me pondrá bien, pensó Cliff en la papilla. Y así probó una cucharada. El sabor era repugnante, pero ¿por qué efecto? Instantáneamente comenzó a regenerarse. Desde afuera se veía ridículo. Uno estaba disfrutando de su comida, el otro atragantándose a regañadientes con gachas insípidas. Cada cucharada era cada vez más difícil. La papilla era tan repugnante que era insoportable comerla. Pero por el bien de mi salud, tuve que hacer estallar esta papilla insípida. Y Jonathan estaba disfrutando al máximo de la cena divina. Estaba de buen humor. Luego dirigió su atención a su amigo, que estaba sentado inmóvil, como si estuviera en algún lugar lejano, pero claramente no en este mundo. El riñón extirpado debido a la lesión se regeneró. El poder mágico también regresó. Mi alma se sintió tan bien y tranquila. Cliff se levantó de la mesa y le hizo una reverencia al protagonista. Por curar sus dolencias, estaba agradecido con él. Mikey estaba feliz de ayudar a este cazador, así que a él mismo le gustó. Jonathan los miró y no pudo entender por qué se miraban tan amablemente. Jonathan había comido demasiado y estaba tendido en su silla, respirando con dificultad. Y Cliff se sentó en silencio y pensó en lo que había sucedido. Cliff luego le preguntó al personaje principal si podía ayudarlos si un jefe aparecía por la puerta. Pero luego Jonathan vuela y dice que no hay necesidad de involucrar al personaje principal aquí, que tiene sus propios problemas. Ha vuelto. ¿Crees que quiere ocuparse de todas estas cosas ahora? Quiere descansar, dijo Jonathan. Si Mikey interviene, el trabajo será mucho más fácil y simplemente perderemos la oportunidad de volvernos más fuertes por nuestra cuenta. Por lo tanto, esto es lo que quiero decir. Tiene sentido, porque nosotros mismos ganaremos fuerza y superaremos todas las dificultades. A Cliff no le gustó toda esta gran diatriba, lo que sorprendió mucho a Jonathan, porque la idea es maravillosa. Estaba furioso por la estupidez de Jonathan y le ordenó que se callara, pero todavía no entendía lo que no le gustaba. Cliff decidió entonces decir sin rodeos que si Mikey se convertía en cazador, sería el más fuerte del mundo. Y como tú eres el 100º y él será el primero, entonces simplemente abandonarás la liga de los cazadores más fuertes del mundo. Cliff estaba completamente enfurecido por la estupidez de Jonathan.
El personaje principal incluso dudó si valía la pena convertirlo en un hombre. El personaje principal se preguntaba dónde veía muchos reinos que cuentan, pero un solo héroe, el final siempre era el mismo. Cliff se levantó de la mesa, agradeció al protagonista una vez más y le dijo a Jonathan que era hora de irse. Mikey se despidió de sus clientes y se alegró de estar finalmente solo. Caminando por la calle, Jonathan se enfermó. Debido a que comió 10 porciones de pescado, Cliff dijo que no debería comer tanta comida. Jonathan se enojó por lo que escuchó y le dijo que se callara, comiendo la papilla maloliente. Cliff lo miró como si fuera un tonto y se preguntó si sabías que ahora era más fuerte. Al día siguiente, apareció el jefe y comenzó la incursión de los cazadores de jefes. Jonathan y Cliff estaban en la azotea, observando al monstruo desde arriba y planeando su plan de batalla. Jonathan comenzó a preparar la munición para su pistola en preparación para la pelea contra el jefe. Cada uno tenía su propia arma, pero Cliff sacó su cuchillo y juntos estaban listos para la batalla. Con toda su velocidad, volaron directamente hacia el monstruo para lidiar con él lo más rápido posible. En las noticias, una criatura de clase A fue vista en el sector A hoy. Sin embargo, la superestrella Jonathan, junto con el equipo de Cliff, derrotaron al monstruo. El personaje principal vio las noticias con interés, ya que todos elogian a Jonathan. Para ser honesto, la puerta se abrió con mi llegada, pensó Mikey, mientras se movía a través de las dimensiones. Los monstruos sintieron peligro y saltaron. Sentado cómodamente en el sofá, Mikey les dijo con calma a los cazadores que trabajaran más duro para proteger este mundo. Todavía queda una semana antes de la apertura del restaurante, pero todavía no está un poco listo. Tenemos que prepararnos bien para la apertura. Entonces alguien golpea en dirección al restaurante del personaje principal. Él llamó a la puerta. Cuando Mikey abrió la puerta, un gato se paró frente a él con una caja en sus manos. Dijo que el protagonista recibió un paquete y él lo entrega. Al entrar en el restaurante, el gato preguntó si podía sentarse en una silla. Mikey permitió. El gato se sentó en una silla, comenzó a lamerse los labios, poniéndose en orden. El personaje principal miró al gato con ternura y pensó que cómo les encanta cuidar a los demás. Pueden ser cualquiera, están especialmente entrenados para ayudar a los cazadores. Pero sucede que los cazadores terminan siendo tan perezosos que comienzan a engordar y a ser insolentes, obligando al gato a hacer de todo. Todos los cazadores sueñan con ese Rocío de la isla, y yo soñé una vez con él. Incluso le recé a la diosa Maya para que hiciera realidad mi sueño, y finalmente tuve Ailu Ross. Pero la diosa Maya no tenía tiempo para mí, estaba ocupada con algo importante que cumplir los deseos de alguna persona. Pero ahora pedí que me enviaran un pudín, y también me enviaron una isla de rocío como regalo. Por lo tanto, el personaje principal dijo de inmediato que ya no es un cazador, ahora es el dueño de un restaurante, y si el pelo de gato vuela aquí, entonces no podrá comerciar. A lo que el Islu Ross respondió que no se desprende, por lo que no habrá problemas con esto. Mikey comenzó a acariciar el esponjoso de su mostrador, preguntándole cómo había terminado allí. El gato comenzó a contar su historia, cómo terminó aquí. Dijo que había matado al dios gato. Mikey no creyó lo que escuchó, estaba muy sorprendido por esto, y el gato se paró frente a él en una pose orgullosa. Dijo que inicialmente le pidió al cazador que lo ayudara, pero el dios gato lo rechazó, refiriéndose al hecho de que no era adecuado para este cazador. El gato decidió usar su arma, en forma de lindos ojos, para que se le permitiera unirse al cazador. Pero esto no afectó al dios gato de ninguna manera, se mantuvo firme, diciendo que no eres adecuado. Pero Ailu aún crecía, llamaba a este cazador geniales, ángeles caídos, muchas veces mejores de lo habitual. El dios gato se dio cuenta de que el gato no se daría por vencido, y luego decidió buscar otro guerrero valiente. Isla fue llevado a la espesura del bosque, donde se sentó y se desanimó por el hecho de que no le dieron un cazador. Entonces una mariposa voló hacia él, revoloteó cerca de él, era muy hermosa. Ailu creció y vio a la hermosa mariposa revolotear a su alrededor. Y se le ocurrió una idea maravillosa. Para ayudar a los cazadores, hay que hacerse más fuerte. Y a partir de ese día, el gato comenzó a entrenar duro para volverse mucho más fuerte. No solo comenzó a hacer deporte, sino que también leyó muchos libros para volverse más inteligente. Resulta que habiendo entrenado así, te opusiste al dios gato, preguntó el personaje principal. Ailu Ross estuvo de acuerdo, dijo que había derrotado al dios gato, y finalmente pudo convertirse en asistente de un cazador. Estaba tan orgulloso de sí mismo que se enfrentó a esta tarea y fue al cazador sin permiso. Creo que sé por qué me enviaron este Rocío de la isla, pensó el protagonista. Mikey dijo que ya no era cazador, que ya se había retirado y que ahora no necesitaba a Isla Rost. A lo que el gato acudió con cartas de triunfo, haciendo unos ojos lindos.
Mikey pensó por un momento y decidió que le vendría bien otro empleado en el restaurante. Por lo que escuchó, el gato saltó de felicidad. Finalmente su sueño se hizo realidad. Mikey también se divirtió con esto, por lo que le dio unas palmaditas en la cabeza al nuevo empleado y le dio el nombre de Navi. Así está la guerra en el restaurante, apareció el primer empleado, ahora aquí no estará tan tranquilo. Mientras, dos cocineros de otros establecimientos observaban el comensal. No les gustó el hecho de tener un competidor, así que decidieron deshacerse de él. Era el dueño del restaurante, Reason, cuyo nombre era Louis. Este hombre era el dueño de Warner's Café. El nombre del chef era Louis. Se detuvieron frente a la entrada del restaurante, preguntándose cómo destruir a este dueño. Se les ocurrió la idea de ponerse en contacto con la Primera Orden y destrozar esta institución. Entonces notaron unas flores en el costado del restaurante. Se interesaron. Al acercarse a ellos, se sorprendieron por lo que vieron. Hubo agradecimientos de Justin y Cliff. No les gustó mucho, ya que ya había adquirido conexiones en el Primer Orden. Louis estaba hirviendo por esto. Estaba listo ahora mismo, para destruir todo aquí. Pero habiéndose recompuesto, decidieron no hacer nada estúpido y volver, solo que esta vez para prepararse a fondo. Mientras huían, la puerta del restaurante se abrió y vio a los cocineros huir. Antes de que pudieran escapar, los Ailu Ross los tocaron para llamar la atención. Ailu Ross invitó a los nuevos clientes a acercarse a su establecimiento para degustar los platos. Estaban conmocionados. Era una locura para ellos que el gato pudiera hablar. El gato, sin darse cuenta de esto, continuó llamando a los invitados dentro del establecimiento. Mientras estaban mudos, Ailu Ross decidió tomarlos por el pescuezo y los arrastró hasta el comedor. Sentados adentro, pensaron en qué podrían encontrar fallas para que luego el dueño tuviera problemas. El gato, mientras tanto, les trajo una bebida mientras aún no la habían pedido. Como hay un gato aquí, decidieron revisar la barra del bar en busca de pelo. Louis pasó su dedo gordo por la barra, con la esperanza de encontrar pelo y polvo de gato. Pero tan pronto como miró su dedo, vio que no había una mota de polvo allí. Su sorpresa no conocía límites. Comenzaron a inspeccionar todo el restaurante, con la esperanza de encontrar al menos algo que no fuera por el alfiler San. Pero el restaurante estaba perfectamente limpio, ni una sola suciedad y mota de polvo, ni siquiera puedo creerlo. Ya habían terminado todos los detalles sobre esta institución, no pudieron encontrar nada. Ailu creció presentándose como Navi y traía a los clientes un menú para elegir sus comidas. Sin entender por qué el gato no mudaba, comenzaron a patear al gato para tratar de arrancarle al menos un pelo. No salió nada, el gato les puso el menú y les dijo que eligieran. Los chefs decidieron cambiar al plan B. Esta es su única oportunidad de encontrar al menos algo. Pidieron el plato estrella del día para dos, y Navi escuchó atentamente. Y corrió satisfecho de decirle al personaje principal que los clientes habían pedido, y estaban sentados con sonrisas sarcásticas. Decirle al protagonista que los clientes han pedido el plato estrella del día. Mikey comenzó a hacer un pedido. El cocinero vio por primera vez al dueño de este lugar. Mikey sacó una tina grande. Comenzó a limpiarla para cocinar un plato en ella más tarde. Louis se sentó y miró fijamente al personaje principal. Le parecía guapo. Debido a esto, Louis comenzó a encontrar fallas en él, diciendo por qué mira al personaje principal con tanto amor. El protagonista ya estaba friendo algo en una sartén mientras se peleaban entre ellos. La comida estaba lista. Navi llevaba los platos a los clientes satisfechos. Colocando los platos frente a ellos, miraron la comida preparada con sorpresa. Se veía muy apetitoso, pero ¿cómo sabría?, pensaban los clientes. Así que, tomando la primera cuchara, Louis la examinó cuidadosamente, dudando en probarla. Aquí, poco a poco, los dos se llevan cucharas a la boca para degustar el plato. Y así los dos comenzaron a masticar lo cocido, sintiendo cada grano de este alimento. Se sentaron en la barra del bar y comieron un plato preparado por el personaje principal en ambas mejillas. Después de haber comido hasta saciarse, se acostaron en una silla y dijeron que nunca habían probado nada más sabroso. Este lugar es diferente al nuestro. Sirven comida ligeramente diferente, le dijo Louis a Louis. Satisfechos y bien alimentados, se levantaron de la mesa, elogiaron al cocinero y después de pagar la cena, salieron. Ailu creció viéndolos, despidiéndose alegremente de ellos, diciéndoles que volvieran. Entre risas, y olvidándose de su plan, estos chefs se fueron a sus establecimientos. Navi se acercó al dueño y le preguntó qué tipo de papel tenía en la mano. Entregándole el papel a Navi, el protagonista dijo que los dos estaban en la lista negra, ya que Cliff le había advertido sobre estos cocineros. Los derribamos con un lote de Squid Top Up, que es una habilidad muy útil. Navi también estuvo de acuerdo con eso. Desde el primer momento, la protagonista no quiso cruzarse con otros establecimientos. Es muy importante convivir con todos en armonía.
Aquí volvemos de nuevo a los recuerdos del protagonista, cuando se encontraba en otro mundo, una arena de gladiadores. Mikey se encuentra en el centro de este campo de gladiadores. Una vez fue un gladiador. Los cadáveres yacen por todas partes. La espada del personaje principal está cubierta de sangre. Hasta ahora ha sobrevivido a todos los enfrentamientos de gladiadores. Toda la gente que los está viendo le grita que mate a otro gladiador. Todos están sedientos de sangre. Mikey observa cómo todos en las gradas le gritan al unísono que lo mate. ¡Qué crueles son! Un joven gladiador herido yace en el suelo. Perdió esta batalla. Mikey blande su espada contra el gladiador mentiroso para acabar con él, como dijeron los humanos. Pero en el último momento, hunde su espada junto a la cabeza del gladiador. Y el protagonista dice que no lo hará, y que ya está harto de ello. Cae de rodillas junto al gladiador, ya está cansado de esa vida, la vida de un esclavo. Toda la arena aulló de disgusto porque no vieron la actuación que querían. Volvemos a nuestro mundo. Cliff está sentado en el comedor, que ya ha comido algo delicioso del chef. Se dio cuenta de que Mikey no reaccionaba a sus palabras, por lo que agitó las manos frente a su rostro. El personaje principal regresó inmediatamente de los recuerdos a la realidad, diciendo que recordaba los viejos tiempos. Navi llevó el plato al fregadero, y Mikey le preguntó si era la primera vez que Cliff comía kimchi jjigae, pero que Cliff respondió que al principio vivía en Estados Unidos, por lo que no estaba acostumbrado a la comida coreana. Luego todos disfrutaron de bebidas en silencio, cada uno pensando en sus propias cosas. Levantándose de la mesa, Cliff le advirtió al protagonista que un día de estos debería ser visitado desde la oficina del alcalde para verificar el estado real de las cosas. Mikey se preguntó cuál era el verdadero estado de las cosas. ¿Qué quería ver? Vendrán a comprobar si el Ailu Ross es capaz de recibir invitados, si daña a los civiles y si supone un peligro. Cliff comenzó a tirar amorosamente del pescuezo de Navi. No le gustaba mucho. Navi se quedó allí, hecho jirones y disgustado de que lo trataran como a una mascota. Mientras el protagonista limpiaba, pensó que lo más probable es que el que vendría hoy también regresara. Y espero que todo salga bien. Después de que Cliff se fue, Navi salió a barrer el patio, y cuando llegó el cheque, estaba tarareando alegres canciones. De repente, alguien se acercó abruptamente a Navi por detrás y le preguntó si estaban abiertos. Ailu saltó de la sorpresa, como hacen los gatos. Incluso el que se le acercó no esperaba esto. Después de aterrizar, Navi comenzó a balancear la escoba hacia adelante y hacia atrás, ahuyentando al hombre que apareció. Luego se detuvo bruscamente, pues estaba sorprendido de que aquel hombre supiera de ellos. Navi saltó de alegría al ver que un cazador también estaba parado frente a él. Estaba contento de conocerlo. Navi sabía que el dueño ahora estaba descansando, estaba viendo una película, no le gustaría distraerlo, pero tampoco quería perderse al cliente. Dijo que desafortunadamente ahora estaban cerrados y que no quería molestar al propietario. Pero Navi encontró una solución. Dijo que él mismo prepararía un plato para el visitante. Por esto, el chico estaba muy agradecido de que su solicitud no fuera rechazada. Ahora ya entraron al restaurante. El chico se acomodó en la barra. Le pidió a Ayla rosa kimchi jjigae. Navi corrió asustado, sin saber qué hacer. Sabía cocinar todo, pero kimchi jjigae no sabía cómo. Por lo que recordaba, cuando el dueño estaba preparando este plato, Navi comenzó a cocinar poco a poco. Cortando trozos de carne y tomando kimchi, recordó qué hacer a continuación. Echó la carne en una olla con agua para cocinarla y obtuvo un rico caldo. Llegados a este punto, todo acaba de forma sencilla. Queda recordar lo que hay que hacer a continuación. Pero hay un problema que Navi no sabe cómo hacer la salsa, por lo que estaba un poco confundido. Sin pensarlo dos veces, simplemente vierte los 3 tazones en el caldo y comienza a mezclar todo. Aquí recuerda lo más importante. A todo esto también hay que añadir cebollas. Solo que en lugar de las cebollas habituales, agrega cebolla jack, una verdura especialmente cultivada. Tan pronto como Navi sirvió todo al cliente, se dio cuenta de que había hecho todo mal y que había fallado en kimchi jjigae. Era más como gachas de kimchi en lugar de kimchi chick. Había algún tipo de error en la receta. Molesto, el gato caminó hacia la cocina para que Navi no se ofendiera tanto. El tipo dijo que estaba bien, porque lo intentaste. El personaje principal miró todo este ruido y miró la imagen con sorpresa. El personaje principal vio a un sorprendido tipo sentado y a un gato tristemente acostado debajo del mostrador. Este tipo se disculpó y se presentó como Carl. Regresó hace solo un par de horas. La misma cara caída que tenía cuando llegué por primera vez. Aparentemente había hecho un gran trabajo en Terra. Mikey se dirigió hacia Carl, diciéndole que le iba a cocinar otro kimchi jjigae ya que no lo era. Le quitó la bandeja a Carl y dijo que él mismo se comería esta papilla y que tenía que esperar un poco. Esta es la primera comida de un retornado,
hay que tomárselo muy en serio. Y así, Mikey comenzó a preparar un plato para que el héroe que regresaba lo complaciera. Sacó un trozo de carne y comenzó a cortarlo en trozos pequeños. Después de cortarlo en trozos pequeños, Mikey preparó una sartén. Y vertí todo esto en una sartén para freír. A pesar de que la carne es elástica, le da un sabor exquisito. Si fríes esta carne, resultará increíblemente sabrosa. Pero lo principal es saber cuándo parar. Navi observaba todo esto con admiración. Estaba asombrado de la habilidad del dueño. Mikey, al ver a Navi espiando, lo llamó y le dijo que también le enseñaría a cocinar. En mantequilla empapada en grasa de cerdo, poner kimchi para guisar, esta es una regla obligatoria. No te olvides de la pasta de soja. Este también es un ingrediente obligatorio. Es necesario para deshacerse del desagradable olor de la carne. También a veces se interrumpe con alcohol, pero hay quienes se saltan esta etapa. Al kimchi se le agrega una cantidad considerable de ajo. Enfatiza el sabor. Navi decidió aclarar, lo que significa que la pasta de soja se pone cuando se cocina para personas sensibles. Mikey le dijo que agregar alcohol puede ser una cuestión de religión. Además, hay casos en los que las personas ponen menos ajo. Navi lo escribe todo diligentemente para no perderse ningún detalle, y la próxima vez, cocinarlo él mismo. Navi estaba muy contento por la lección del dueño, porque ahora sabe cómo cocinar kimchi jjigae. Mikey sirvió la comida cocinada al cliente. Todo se veía muy apetitoso. Carl le preguntó a Mikey qué quería comer primero. Mikey estuvo de acuerdo y dijo que cuando estaba en la Tierra no lo apreciaba hasta que llegaba a otro mundo. Carl probó la primera cucharada del plato. Estaba simplemente delicioso. Los recuerdos lo inundaron de inmediato cuando comió en su tierra natal. Fue una sensación indescriptible. A partir de los recuerdos, sus emociones se inundaron. Simplemente rompió a llorar como un niño. Después de comerlo todo, Navi corrió a recoger la bandeja y Mikey habló con el retornado. Carl estuvo en otro mundo durante 13 años. Han pasado 6 años. Mikey ha estado en otro mundo durante 40 años. Pero solo han pasado 9 años en el tiempo terrenal. No hay un patrón en esto. Carl dijo que era un cazador de nivel 50, que solo había logrado ascender a ese rango. Mikey inmediatamente dijo que algo era la figura central, y también aclaró si era un aventurero de rango plateado. A diferencia de Terra, el sistema de control de la puerta aquí es impecable. Entonces el protagonista pensó y preguntó si no había regresado por su propia voluntad. Carl confesó que durante su aventura en la cueva fue desterrado, y así fue como llegó a la Tierra. De repente, cuando no lo esperaba, se abrió un portal y lo envió aquí. Entre todas las demás dimensiones, el terrícola fue enviado al exilio en la Tierra. Mikey dijo que tenía suerte de haber sido enviado aquí. Carl estuvo de acuerdo. Carl comenzó a decir que tenía una esposa amorosa y que Ayla había crecido. 13 años son suficientes para que otro lugar se convierta en su hogar. Incapaz de soportar la afluencia de emociones, Carl comenzó a llorar de nuevo, y un preocupado Navi corrió hacia él, entregándole una servilleta. Mikey luego le preguntó si quería regresar a Terra con su familia. Carl, sin entender nada, miró inquisitivamente al personaje principal, y Navi lo miró desconcertado. Mike volvió a preguntar si debía enviarlo a Terra, y Carl inmediatamente voló hacia Mikey y estuvo de acuerdo. Mikey decidió conceder su deseo, y con un chasquido de dedos, abrió un portal que lo enviaría de regreso a casa. Entonces se formó una especie de círculo luminoso bajo los pies de Carl. Era un portal. Mikey le deseó todo lo mejor al despedirse, y se sintió satisfecho de sí mismo por haber hecho una buena acción. Mientras tanto, Carl ya estaba volando a través del portal hacia su casa, donde lo estaban esperando. Todo el programa no impresionó a Navi, y dijo que el personaje principal simplemente se deshizo de Carl para que no se interpusiera en el camino. Mikey, sin siquiera negarlo, se dio la vuelta y dijo que se había ido a descansar. Mikey dijo que hicieron un buen trabajo hoy y que era hora de cerrar. Navi tomó su creación para llevársela a la bodega, al del pudín. Mikey tomó una bandeja de gachas de kimchi del kata y dijo que era mejor que se la comiera. E inmediatamente comenzó a tener flashbacks. Recordó cómo se sentaba en la celda cuando era gladiador. Tenía entonces un amigo, se llamaba Alex, y solo habían pasado 200 días desde que había llegado a ese mundo. A lo que el protagonista dijo que ya había perdido la noción del tiempo en este infierno. Pero entonces Alex, a través de la ventana, le entrega a Mikey la comida que pidió. Alex dijo, ya que querías kimchi jjigae, se lo compró a un anciano por una moneda de cobre. Mikey estaba muy feliz por eso. Finalmente, por primera vez, comería comida de la tierra. Pero cuando abrió la tapa, se dio cuenta de que no era kimchi jjigae y que era solo gachas de kimchi. Alex estaba un poco molesto porque lo engañaron y cayó en la trampa tan fácilmente. Pero Mikey dijo que estaba bien,
que también estaba delicioso, que lo haría, le agradeció a Alex. Sí, hubo un tiempo, dijo el protagonista. Qué bueno fue que todo hubiera terminado. Mirando la salida, Mikey dijo que tuvo mucha suerte en ese momento. En lugar de enojarse con los aristócratas que dejan a los feligreses de otros mundos para que se maten entre sí en la arena, los recuerdos de personas tan bondadosas como Alex están grabados para siempre en mi memoria. Tal vez si él no hubiera estado presente entonces, no me habría convertido en un valiente guerrero, sino en la encarnación del mal. Lo que Navi cocinó estaba delicioso, a pesar de la inminente indigestión. Al día siguiente, los protagonistas decidieron pasear por el mercado. Allí se pueden encontrar muchas cosas. Caminaron junto a Navi por el mercado y comieron perritos calientes recién cocinados. Mirando a su alrededor, Mikey recordó que todo seguía como antes. Solo algunos estaban un poco destruidos. Mikey le preguntó a Navi si quería comer algo más, a lo que él respondió que lo comería primero, y luego ya veremos. Navi corría por el mercado como un niño pequeño, buscando todo y en todas partes. Luego se encontró con una concha enorme, estaba muy satisfecho con el hallazgo. Mikey dijo que era la primera vez que veía un proyectil tan grande. Navi estuvo de acuerdo. ¿Podría ser Erajikas?, pensó el personaje principal, examinando esta concha. Luego salió la vendedora. Mikey quería preguntarle sobre esta concha, pero ella dijo que no sabía nada, su esposo lo trajo todo. El personaje principal dijo de inmediato que quería comprárselo a la vendedora y cuánto costaba. Y también comprará 10 caballas, junto con este molusco. Mikey dijo que tiene un restaurante, aunque pequeño, compra todo allí. La vendedora inmediatamente se encontró con el personaje principal, diciendo que era tacaño, ya que solo compró 10 caballas para el comensal, y empezó a ponerse todo lo que este comensal podía hacer. Después de haber comprado todo lo que necesitaban, se despidieron de ella y se fueron a casa. Al traer esta concha a casa, la miraron fijamente. Es tan grande que puedes cocinar muchas cosas con ella. Así que le sugirió a Navi que abriera el caparazón y viera lo que había dentro. Agarrando un pequeño agujero con las manos, el personaje principal tira de él en diferentes direcciones. Y finalmente cedió y se abrió. Era difícil abrirlo por el barro adherido. Una vieira se abrió ante sus ojos. Todavía estaba muy fresca y era mucho más grande que Navi. Después de un par de cortes, Mikey tomó un cuchillo y decidió cortar la vieira en rodajas finas. El protagonista pensó en lo que se podía hacer con este enorme molusco. La respuesta llegó de inmediato: sopa de almejas. La sopa de almejas, una crema americana de sopa de almejas, tiene un delicado sabor cremoso. Para la cena, vieiras y soju; mañana para el desayuno, sopa de almejas para la resaca. Por supuesto, esta bolsa de veneno, que generalmente se encuentra en todos los mariscos, contiene un veneno mortal. Si lo comiste y no moriste, entonces otro veneno no funcionará en ti. Hicimos una buena compra, sería bueno que la conserváramos, pensó el protagonista. Y así, el protagonista comenzó a descuartizar un gran molusco mientras aún estaba fresco. Cliff entró en el restaurante y saludó a Mickey, preguntándose qué estaban haciendo. Mikey y Navi saludaron a Cliff cuando entró y le preguntaron cuál era su destino. Entonces Cliff se preguntó, ¿era el mismo molusco que se encontró en el río? ¿Cómo podría ser adecuado para la comida? El protagonista se sorprendió al preguntar que este Jerakis, encontrado en el río. Cliff estuvo de acuerdo. Mikey, dejando su cuchillo, dijo que estaba muy interesado en escuchar esta historia. Cliff continuó diciendo que hace 2 días hubo quejas sobre mucho ruido en las alcantarillas. Lo que los cazadores que llegaron a la escena vieron fue una grieta muy pequeña en la dimensión. Resulta que en un futuro cercano, las puertas pueden abrirse y los monstruos treparán desde allí. Navi decidió servirle a Cliff una almeja cortada en rodajas finas. Era un corte de vieira, se veía muy sabroso. Mikey aclaró que la misma grieta se encontró en las alcantarillas. Cliff respondió afirmativamente. Como las autoridades no saben cuándo todo esto se convertirá en una situación anómala, enviaron al grupo adecuado. Así es como dijo Mikey, y se preguntaba por qué Jonathan no había aparecido últimamente. El protagonista sugirió que Cliff agregara pasta de pimienta al plato, o salsa de soja con wasabi, a lo que Cliff se negó. Todo esto es por una razón, pensó el protagonista. Los propios cazadores regresan. Todas personas que regresaron por una misteriosa coincidencia. Y los Erakis que encontraron para comprar. Es todo muy extraño. Las familias de gigantes arrogantes y crueles de nivel 90 a menudo devoran tales moluscos. Sea lo que fuere, parece que todo comenzó por el personaje principal. Mientras tanto, en las alcantarillas, Jonathan yacía envuelto e insatisfecho. Dijo que no podría hacer esto, a lo que el secretario respondió de inmediato, que se rinda entonces. La secretaria dijo que si continuaba mintiendo como una oruga, entonces ella misma escribiría una carta de renuncia para él. El cazador estaba furioso.
Jonathan dijo que ella era demasiado cruel. Incluso dio su día libre para sentarse en las alcantarillas esperando un milagro. ¿No parece el acto de un miembro de la Primera Orden?, preguntó la secretaria. ¿Y entonces qué opina la gente del primer pedido? A lo que Jonathan, saliendo épicamente del saco de dormir, dijo que estaban destruyendo monstruos en el aire. No contenta con sus travesuras, ella dijo que entonces lo dejara ir a la televisión y no estar aquí como un cazador. Por no dejarlo terminar, se ofendió con ella, diciendo que ya no le hablaba. Entonces, de repente, de esta grieta, una especie de resplandor comenzó a emanar. Aunque Jonathan se comporta como un niño, sigue trabajando, reduciendo el tiempo de descanso y sueño. La secretaria decidió preguntarle a Jonathan si podía pedirle al jefe un equipo de turno. Pero entonces hubo un resplandor aún mayor. La niña se volvió hacia la fuente de luz. Allí estaba claro que la puerta había comenzado a abrirse y pronto los monstruos vendrían sentados. En ese momento, se bajaron a las alcantarillas destacamentos armados que debían ayudar al cazador. Jonathan saltó de su saco de dormir, sacó su pistola y se preparó para luchar contra los monstruos. La secretaria estaba confundida, porque la mayoría de las veces solo trabajaba en la oficina, y estos monstruos eran mucho más fuertes que Jonathan. La puerta se expandía a cada segundo. Pronto aparecerían los primeros monstruos de allí, y desde la puerta se escuchaban voces que decían que todo sería destruido. Los soldados se congelaron, ya que no esperaban que los monstruos hablaran, y también los amenazaron. Jonathan dijo que antes de que la puerta se expandiera, alguien tenía que entrar por ella. Le pidió a la secretaria que usara un estabilizador de grietas para detener su expansión y esperara ayuda, y luego se volvió contra el héroe diciendo que iría a esta puerta y destruiría a todos los que estaban allí. La secretaria lo detuvo, diciendo que el estabilizador estaba roto y que todos los monstruos eran más fuertes que él, que no podría hacer frente. Sacudió a la secretaria y le dijo que entraría con el coordinador para estabilizar la grieta. Mientras tanto, déjala encontrar un restaurante en las afueras de la ciudad y llama a Mikey aquí para que lo ayude a resolverlo. Miró fijamente a Jonathan. ¿De qué estaba hablando?, pensó. Le dijo que solo dijera su nombre y le pidiera ayuda al dueño del restaurante. Como todavía no iba más despacio, Jonathan la agitó gritándole. Después de eso, saludó y corrió hacia el dueño del restaurante en busca de ayuda. Antes de la batalla, uno de los soldados le ofreció a Jonathan un cigarrillo, a lo que accedió gustoso. Luego se dio cuenta de que los soldados llevaban cámaras. Les preguntó si las cámaras funcionaban, a lo que el soldado respondió positivamente. Encendiendo un cigarrillo y sabiendo que estaba siendo filmado, Jonathan se volvió hacia la puerta. Llevando consigo al coordinador, Jonathan corrió hacia la puerta, y con un solo movimiento desapareció en la puerta, de la que pronto aparecerían monstruos. En este punto, comenzó una masacre completa. Muchos monstruos salieron por la puerta. Los soldados abrieron fuego contra ellos. Había gente como el murciélago, y uno era diferente al resto. Era un lagarto grande que no podía ser arrebatado por las balas. Miró a todos los soldados con una mirada malvada, sabiendo que no podían hacerle nada. Así que movió su pata para aplastar a uno de los soldados. Ya pensaba que estaría acabado, y estos eran sus últimos segundos de vida. De repente, eso vuela bruscamente entre ellos y mata al lagarto de un solo golpe, salvando así al soldado. Solo quedan criaturas voladoras. No será difícil lidiar con ellas. El personaje principal tardó solo un par de minutos en destruir a todos los monstruos. Todos los soldados estaban conmocionados por la velocidad de los movimientos del personaje principal. Se quedaron allí y no entendieron nada de lo que había pasado aquí. Todos estaban confundidos. El personaje principal miró fijamente la puerta por la que salían los monstruos, respiró hondo y fue a ayudar a Jonathan. Las puertas eran cada vez más grandes y espero que puedan cerrarlas. Los soldados comenzaron a inspeccionar el campo de batalla, rescatando a sus heridos y acabando con los monstruos supervivientes. Jonathan, mientras tanto, se sentó y tenía miedo de asomarse, porque había criaturas mucho más fuertes que él. Había muchos de ellos. Se dirigían hacia la puerta para salir al mundo humano. Pero la puerta aún no estaba completamente abierta, por lo que no podían salir. Por lo tanto, trataron de destruir la barrera y se turnaron para dar poderosos golpes a la puerta. Jonathan miró esto y tuvo miedo, porque si pasaban al mundo humano, habría muchas bajas. Criaturas parecidas a los humanos estaban golpeando la meta sin interrupción, tratando de abrirse paso. Entonces, uno de los monstruos, mientras se balanceaba, golpeó la columna con el codo, detrás de la cual estaba Jonathan. La columna comenzó a desmoronarse, y una enorme piedra voló directamente hacia Jonathan, que estaba sentado detrás de esta columna. ¡Bloga! Esta piedra cayó junto al cazador, pero salió volando de la onda expansiva, mientras gritaba por toda la cueva.
Este grito fue escuchado por los monstruos. Se volvieron hacia la fuente del ruido. Uno de ellos decidió mirar detrás de la columna, mirando hacia allá, vio a Jonathan sentado allí. El cazador se dio cuenta de que lo habían atrapado, y ahora que habría terminado, se preguntó dónde llevaba a este Mikey, por qué lo llevaba por tanto tiempo. Los 3 monstruos lo miraron directamente, diciendo que ahora lo aplastarían y que ni siquiera quedaría una mancha húmeda. Bueno, ya que lo han visto, tendremos que pelear por última vez. Y Jonathan abrió fuego con sus pistolas. Los monstruos se abalanzaron sobre él con todas sus fuerzas para aplastarlo. La vida entera de Jonathan voló ante sus ojos. Pero luego el personaje principal finalmente se asomó. Comenzó a inspeccionar este lugar y notó monstruos. Desenvainando su espada, se dirigió sin miedo directamente hacia ellos para ponerle fin. Los monstruos miraron al personaje principal con miedo, porque sintieron todo su poder. Con unos pocos movimientos, Mikey derribó a todos los monstruos sin siquiera esforzarse. Cuando estos monstruos cayeron, una nube de polvo se elevó y las piedras volaron. Una de las piedras voló directamente hacia Jonathan. Voló directamente hacia su frente, a gran velocidad, e inmediatamente lo noqueó. Los monstruos estaban terminados. Todo lo que quedaba era recolectar artefactos y cosas útiles de ellos. Y también era necesario sacar a Jonathan de este mundo antes de que le pasara algo. Después de arrojar a Jonathan a través de la puerta, Mikey todavía se quedó allí, ya que aún no había recogido todo. Eso es básicamente lo que hicimos. Lo único que nos quedaba era volver a casa y descansar. Un par de horas antes, la secretaria corrió al restaurante para llamar a Mikey para pedirle ayuda. Todos ya habían matado al pobre Rocío de la isla. Todos lo querían. Lo consideraban un gatito. Navi, al ver al dueño, le pidió que lo ayudara a salir de estas redes. Mientras Mikey explicaba a los clientes que no se trataba de un gato, sino de un empleado de este establecimiento, la secretaria entró en el restaurante. Tomó la mano de Mickey y le preguntó si era el dueño del lugar. Se presentó como una asistente de primer orden. Su nombre era Riley. Había venido a pedir ayuda. El protagonista se sorprendió de que le pidieran ayuda. Se abrió un portal en las alcantarillas. Mikey decidió averiguar más, así que invitó a Riley a sentarse. Riley se calmó y obedientemente se dirigió a su asiento. Con una taza de café, comenzaron a discutir lo que había sucedido y a dónde ir. Como resultó que el temerario, Jonathan, entró solo por la puerta y me la envió en busca de ayuda, dijo el personaje principal. Mikey se rió de esta situación. Riley no entendía por qué se reía, dijo que todo se resolvería pronto. Su empleado Navi todavía estaba atormentado por las visitas. Mikey se dio cuenta de que sin su intervención no podría hacer frente a la situación. Por lo tanto, expulsó a todos los clientes de la puerta, diciendo que estaban cerrados por hoy. Luego volvió a hablar con Riley sobre lo que había sucedido en las alcantarillas. Calmó al pobre Navi, que había sido atormentado por los visitantes, y le dijo que, ya que habías venido, tenías que merendar. Ella no entendió esto, y dijo que se trataba de una emergencia, y que necesitaba ir al rescate con urgencia. Pero Mikey dijo que no había nada de qué preocuparse. Mikey se preguntó por qué, en todo este tiempo, no había habido más cazadores. El plato curativo, que funcionó al instante, no estaba mal. Los cazadores cansados y agotados estarían interesados en él. Se apoyó bruscamente en la mesa, haciendo saltar la taza y el platillo, y empecé a hablar de las enfermedades de Riley. Probablemente a menudo se te pone la piel de gallina, a veces tienes escalofríos y síntomas de resfriado. Mikey lo miró desde todos los lados y dijo: «Es por eso que tu cuerpo parece hielo». Mikey se acercó a la gran almeja, diciendo que este sería el plato. Riley se preguntó por qué el personaje principal reacciona a la situación de esta manera. Debería comportarse de manera diferente, porque la orden se lo pide. Pero luego se dio cuenta de dónde estaba recogiendo el personaje principal y qué iba a cocinar. Mikey le pregunta si ha tenido tiempo de poner en orden sus pensamientos mientras él está cocinando. Mikey frió ajo en una sartén y le agregó un condimento especial para mejorar el sabor. Revolviendo todo en la sartén durante unos minutos, ya podrías poner la carne de almeja. El personaje principal, llevando un plato de carne a la sartén para freír, Riley pidió que este plato estuviera hecho de mariscos. Mikey dijo que sí, y este plato se llama clam chowder, que es una sopa con almejas agregadas. Riley recordó que este molusco fue encontrado en un lago. Estaba muy sorprendida por esto. Y saltando de la mesa, gritó que no iba a comer un plato del monstruo. Mikey no entendía su embestida, ni por qué se negaba a comer el plato. Entonces se queda en silencio bruscamente, y se da la vuelta, y piensa cómo podría rechazar lo que le devuelven. Al final, calmándose, se sentó y le dijo que sirviera este plato. En primer lugar, debes freír el ajo, las papas y el tocino en una sartén. Después de añadir la harina de trigo, freír las patatas y la carne de almeja,
Llegó el turno del caldo y la leche. Así que nuestra sopa de Clem está lista. Se ve simplemente apetitosa. Así que Mikey le sirvió el plato a Riley y ella lo miró fijamente, temerosa de tomar la cuchara. Por cierto, este plato se llama Clem Chowder, pero en realidad es solo gachas de leche con carne de almeja. La niña probó la cuchara y el calor inmediatamente recorrió su cuerpo. Esta sopa estaba muy sabrosa. Además, inmediatamente comenzó a calentar a la niña desde adentro. Por el hecho de que se calentó, se quitó la chaqueta y comenzó a agitar las manos para sentir de alguna manera la brisa. Mikey le preguntó a Riley si se sentía mejor. Tal vez el frío finalmente la había abandonado y hacía calor. Riley dijo que la primera vez que probó un plato hecho con ingredientes que comen los monstruos, le encantó. Asociación de Cazadores, rama coreana. Jonathan se para frente a sus superiores e informa sobre la finalización de la misión y el cierre de las puertas. Jonathan dice que entiende todo lo que quiere decir el jefe, pero habla como él lo ve. El jefe pregunta por un monstruo desconocido que cortó a todos los monstruos en cuestión de segundos. Jonathan dice que no es una especie de monstruo, sino solo un humano, el dueño de un restaurante. Es decir, te refieres a que el dueño de un restaurante ordinario mató a docenas de monstruos cuyo rango era más alto que ese en solo 5 minutos. Preguntó el director. El cazador dijo que aunque había derrotado a estos monstruos, no había que temerlo, no era ese tipo de persona. El director ya se estaba volviendo loco, ya que un cazador tan fuerte como el protagonista puede convertirse en un problema. Hay una regla en nuestra asociación que dice que no hay que tocar a los retornados. Si no quieren, que lo dejen atrás. Regenta un restaurante y es un ciudadano decente, así que no le interesa nada de esto. El director aún se mantuvo firme. Dijo que no podía confiar en él simplemente porque se veía amable. Jonathan dijo que nadie lo niega, y de todos modos, este tema lo decidirán los superiores. De todos modos, así es como lo razoné. Por favor, enfatícelo, dijo Jonathan. El director ya estaba furioso, con la insolencia de un cazador, como si se pusiera por encima de los demás. Como en cualquier otro país, no se puede dispersar a medio sector solo porque un retornado cometió un error. Jonathan le dijo a su director que tendría que comprar el terreno. Además, al lado de ese restaurante, cuando llegue el caos, es esta tierra la que permanecerá intacta y se volverá muy cara. El director, recogiendo las carpetas en una pila, responde alegremente que le comprará un terreno allí. Y luego golpea la cabeza de Jonathan con estas carpetas con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Cliff decidió mostrar a sus colegas este maravilloso restaurante. Los chicos le aclararon a Cliff que era el restaurante del retornado, a lo que él respondió positivamente. Aquí están. Con toda esa multitud, entraron en el restaurante de Mikey. Él ya está de pie y cocinando algo. Al ver a los nuevos clientes, el protagonista los saludó con una sonrisa. Los ojos de Mikey y Cliff chocaron, y Mikey miró a Cliff por promocionar su restaurante. Cliff también agradeció a Mikey por ayudarlos en las alcantarillas para lidiar con los monstruos. Todos los colegas se sentaron en sus lugares y comenzaron a inspeccionar el establecimiento. Los soldados comenzaron a hablar de Mikey. Alguien pensó que era un hombre adulto barbudo. Alguien que mataría a 4 personas de un solo golpe. Mikey estaba interesado en escuchar chismes sobre sí mismo. Todos estaban inventando algo. Una vez preparados todos los platos, Navi los llevaba para repartirlos entre los clientes. Todos estaban felices y se deseaban buen provecho. Todos comenzaron a comer su propio plato. Después de probarlo, todos se volvieron locos por lo delicioso que era este plato. Empezaron a tragarlo todo, sin masticar y rápidamente, como si alguien se lo fuera a quitar. Todos los soldados lamieron los platos. Les gustó mucho este plato. Mikey estaba encantado. Ahora tiene 5 agentes de publicidad que pasarán la información a otros. Se acercarán a cada uno de sus conocidos y les hablarán de mi restaurante. Primero tenemos que eliminar la desagradable idea de la comida de los monstruos, pensó el personaje principal. Ese mismo día, el protagonista decidió dar un paseo por la ciudad para descansar un poco de todo este alboroto. Ayer hacía frío y hoy hace un calor increíble. El clima es demasiado cambiante. Aquí, por el rabillo del ojo, el protagonista se fijó en un mercado de alimentos donde se pueden comprar muchas cosas útiles. Era una pequeña tienda que vendía todo lo que necesitabas. Al entrar en él, el protagonista tomó un helado para refrescarse un poco con este calor. Mikey abrió el helado y le dio un mordisco. Finalmente se sintió un sabor dulce en su boca. Mikey pensó en cómo pasar el día, qué podía hacer, y luego vio una señal. ¿Cómo es que no ha visto una película en mucho tiempo? Así que lo primero que hace es ir allí. Solo queda elegir qué película es mejor ver. Mikey compró una entrada para el cine, para el que empezará pronto, y mientras todavía hay tiempo, puedes mirar por aquí. Cerca del centro comercial había varios puestos donde se vendía de todo.
Y entonces el protagonista notó algo interesante no muy lejos de él. Cerca de una de las tiendas estaba Navi con una muchacha. Estaban mirando las cosas que yacían allí. Ahora ha llegado el momento del cine, así que no tuvo tiempo de averiguar quién era, y fue al cine. Una niñita caminaba por esta calle. Solo salió a dar un paseo, porque no tenía nada que hacer. Y entonces vio algo inusual que inmediatamente atrajo su atención. Un gato estaba parado cerca de una de las tiendas, mirando varias golosinas. A la niña le gustó inmediatamente este gato, y quiso hacerse amiga de él. La niña comenzó a pensar en la mejor manera de conocerlo. Se acercó al mostrador y pidió un kebab. La vendedora tomó el dinero y le dio a la niña su manjar. Ella se acercó al gato y le dijo que era él, pero el gato respondió que no tomaba comida de extraños. La niña no esperaba esto, pero no estaba confundida. Le dijo: «¿Seamos amigos entonces?». El gato se alegró de tener novia y comenzó a saltar de felicidad. Ahora la niña le dio alegremente una barbacoa al gato. Lo logró. Sin dudarlo, Navi tomó el kebab en sus manos y comenzó a comerlo con placer. Y también preguntó qué efectos tenía. La niña dijo que no había ninguno. Navi estaba muy sorprendido por esto. ¿Cómo esta comida puede no tener ningún efecto? Entonces engordará. Se negó a hacer una barbacoa para no engordar. Era obvio lo molesto que estaba. Comenzó a darle a la niña este kebab, levantando la nariz. La niña dijo que puedes comer moderadamente, y entonces no engordarás. Entonces recordó lo que había dicho su madre sobre las dosis medidas. Si esto se observaba, entonces todo estaría bien. Todos los alimentos en grandes cantidades son dañinos para el cuerpo, pero si comes un poco, todo estará bien. La niña también dijo que comer monótono es dañino, y Navi estaba muy sorprendido por esto. Pero después de la conferencia de la niña, Navi comenzó a comer tranquilamente su kebab. Luego corrieron juntos por todas estas tiendas, divirtiéndose y riendo. Mientras tanto, en la corporación de cazadores, se planeaba de nuevo algún tipo de tarea. Jonathan estaba allí sentado, todo enojado, ya que había sido atropellado por el director. Cliff, que estaba de pie cerca, le dijo que no asustara a los reclutas y rápidamente se quedó en silencio. Cliff dice que ya está cansado. Al ver las caras de las personas importantes, incluso mientras está de servicio, no hay paz de ellos. Y Jonathan seguía cayendo en los cerebros de todos. No sabía cuándo parar. Jonathan se quejó de que estaba atrapado en las alcantarillas y también cometió un delito. Jonathan decidió asumir la misión, dejando que Cliff fuera seguido. Y de nuevo empezó a quejarse de que toda la gente normal descansa, y él trabaja los fines de semana. Aquí usó la magia de la desaparición, y pronto desapareció por completo de la vista. Cliff les dijo a sus muchachos que era hora de entrar. Comenzaron su misión. Al entrar en el edificio, fueron recibidos por un largo pasillo iluminado solo por lámparas. Cliff inicialmente fue solo, dejando a su equipo para cubrirse, y se encontró con varios guardias armados. Apuntaron con sus armas a Cliff, diciéndole que se rindiera de inmediato, que ya estaba listo para luchar. Cliff lanzó un shuriken a los guardias, que se convirtió en un boomerang sobre cada uno de ellos, noqueando el arma. Mientras todos gemían de dolor, los asistentes de Cliff llegaron y apuntaron a los guardias. Despreciaba a estos criminales, porque debido a ellos, muchas personas hacen sacrificios. El soldado informó que ya habían atado a 13 personas. Parecía que no había nadie más, pero volverían a revisar todo cuidadosamente. El director del centro de cazadores camina de un lado a otro, todo le molesta. Entonces la secretaria vuela a la oficina. Entró tan bruscamente que el director se asustó por la sorpresa. El secretario informó que se cortó la luz eléctrica en la ciudad, debido a que, durante la captura de los bandidos, durante un tiroteo, chocaron contra la centralita. El director no estaba encantado con esta información. Era necesario resolver urgentemente este problema antes de que toda la ciudad se apagara. Mientras se soluciona este problema, uno de los cazadores puede darles algo más de tiempo. Tiene la electricidad, pero no durará mucho. Cliff informó que la fuerza del cazador aumentaba al consumir electricidad y que pronto sería incapaz de tomarla. Tan pronto como informa esto, el cazador se aleja volando del escudo y pierde completamente el conocimiento. Mientras tanto, el protagonista disfruta viendo una película en el cine. Esta película era sobre el amor. También había un poco de historia de detectives. Decía que la chica había estado esperando a su amante durante mucho tiempo. Y él, todo este tiempo tratando de encontrarla. Y finalmente la encontró para decir que quería matarla y sacó un cuchillo para hacer lo que planeaba. Este giro de los acontecimientos no era esperado por el protagonista, por lo que muchos años han estado buscando a una chica para luego simplemente matarla. Pero en este punto, la pantalla del cine se oscurece. Hay exclamaciones de descontento en la sala. Vino un empleado del cine, quien dijo que se disculpan. Todos estos son problemas técnicos. El dinero de la película será devuelto a todos.
El personaje principal no creyó lo que escuchó y dijo sarcásticamente que todo era solo una broma sin gracia. Molesto, abandonó el cine, diciendo que por primera vez en 9 años decidió ver la secuela de la sensacional película. Volvió a su restaurante para comprobar si se había ido la luz. Mirando dentro del refrigerador, se dio cuenta de que todo estaba en orden y que no había necesidad de preocuparse por la comida. También recordó que tenía un rompehielos en algún lugar. Hoy hacía mucho calor y necesitaba refrescarse. Mikey subió las escaleras para cogerlo y hacerse un regalo. Finalmente, sacó un rompehielos en la parte superior, en forma de pingüino. La felicidad no conocía límites. Después de colocarlo en la barra, Mikey decidió cocinar un plato llamado binsu. Los coreanos comen principalmente pat binsu, que es un postre con frijoles rojos y mermelada, encima del cual se esparce avena. Entonces el personaje principal recordó que la bebida alcohólica favorita de su padre era el binsu. Una vez me dijo que podría averiguar a qué sabía cuando fuera adulto. Bueno, este momento ha llegado, pensó Mikey. Pasa la leche con azúcar congelada con la ayuda de la magia a través de un pingüino. Después de picar todo esto, agregue un poco de leche condensada. Después de eso, frutas picadas. Decora los lados de este plato con ellas. Todas estas frutas fueron dadas por Cliff. Qué lindo es cuando los estudiantes no se olvidan de ti. Entonces pon la fruta encima del hielo picado y podrás decir que el plato está listo. El último toque que queda es verter vino sobre esta creación para que sepa bien. Y así, el personaje principal vierte vino sobre este plato, de modo que el hielo blanco se ha vuelto rojo, como si fuera sangre. Mikey probó su creación y fue simplemente increíble. Feliz, se apoyó en una silla y disfrutó de una comida refrescante. Mikey comió lentamente el delicioso y refrescante, refrescando su cuerpo. Entonces Navi apareció de repente. Trajo consigo a la misma chica con la que los vio el protagonista. Saludó al personaje principal, presentándose como el zorro. La niña era muy educada. Mikey les ofreció a los dos algo de comer, por ejemplo, lo mismo que estaba comiendo ahora, solo que sin alcohol. Ante una oferta tan inesperada, pensaron por un momento, pero luego aceptaron felizmente. Mikey miró el helicóptero y decidió preparar rápidamente una merienda para los niños. Mientras esperaban un bocadillo, Navi se estiró sobre la mesa y Fox observó a Mikey de cerca. Entonces Cliff y Jonathan entraron en el restaurante. Eran un poco extraños. Fueron recibidos por Mikey, limpiando los platos de la humedad. Los saludó y les preguntó qué pasaba. Cliff estaba muy enojado, pero Jonathan caminaba todo caído, la primera vez que lo veía así. Cuando llegó al bar, se acostó en él, exhausto, dijo que quería olvidarse de todo. Uno estaba hirviendo de ira, el otro parecía deprimido. Mikey se dio cuenta de que iban a tener una conversación difícil. Mikey preguntó qué les pasaba y qué les había pasado, a lo que recibió una respuesta ambigua. Cliff y Jonathan casi se pelean después de esta pregunta, cada uno culpándose mutuamente. Mikey no recibió respuesta. Les pidió que se calmaran para que pudieran contar lo que había sucedido normalmente. Finalmente, Jonathan decidió contarle a la primera. Todo sucedió porque el director dijo que un inspector vendría a verlos. Mientras Jonathan cuenta, Mikey comenzó a cocinar comida para ellos, haciendo preguntas aclaratorias en el camino. Mientras tanto, en el departamento de gestión de cazadores, un oso llamado Bruno estaba sentado detrás de todos los documentos, se convirtió en prisionero de una grieta y aterrizó por error en el suelo. Una secretaria se dirigió a Bruno. Recibió un decreto para ayudarlo con los documentos. Bruno dio instrucciones sobre cómo ayudarlo, y se pusieron a trabajar, pero él dejó de trabajar abruptamente, debido a un dolor abdominal. La secretaria preguntó qué pasaba. Resultó que la comida en el suelo no era adecuada para el oso. Debido a esto tenía indigestión. Riley comenzó a ir y venir para averiguar cómo podía ayudar a Bruno. De repente, la nostalgia inundó a Bruno. Debido a esto incluso lloró un poco. Riley comenzó a calmarlo. Entonces se acordó de algo. Hay un buen cocinero, Mikey, con su propio restaurante. Puedes probarlo con él. Al día siguiente, Bruno caminaba por la calle, buscando el restaurante adecuado. Los niños gateaban sobre él, ya que era suave y esponjoso. Por fin, a lo lejos, vio la silueta de un restaurante. Esta era su última esperanza. Despidió a los niños, diciendo que tenía algunos asuntos que atender y que tenía que irse. Al acercarse al restaurante, Bruno estaba a punto de entrar, pero no se le permitió. Mikey de alguna manera lo sintió, por lo que salió del restaurante con anticipación y dijo que no podía entrar. El protagonista dijo que esto se debe a que puede dejar la lana en el restaurante, que luego le tendrá un mal efecto. Bruno estaba un poco molesto, pero aún así, no había a dónde ir. Se sentó cerca del restaurante, explorando los alrededores, preguntándose qué aspecto tendría. Las chicas miraron al oso desde la ventana y lo llamaron muy lindo.
y también estaban interesadas en saber si le gustaba la cola. A lo que Bruno, como los escuchó perfectamente, respondió que no le gustaba el refresco de cola. El protagonista se acercó a Bruno con una taza de café y se la dio mientras preparaba los platos. Mikey se dio cuenta de que lo más probable era que se tratara de un problema psicológico, pero no era un psicólogo para ayudar con eso. No le gustaba. Mikey le dijo al oso que no se preocupara y que resolvería este problema con comida. Entonces recordó que cuando vivía en otro mundo, había visto un oso polar. Su variedad, el orco, pertenece a una clase de guerreros convocados a Terra desde otro mundo. El personaje principal pensó que un oso tan inteligente y bondadoso ciertamente no podía ser un orco. Mikey se fue a preparar todos los ingredientes para alimentar al oso. Navi llevaba todo lo que necesitaban para cocinar sus comidas, así que decidieron cocinar todo afuera. Se prepararán diversos platos con ingredientes como la pluma de un pájaro que come fuego, una rama de un árbol en el que el espíritu ha vivido durante 1000 años. También había un ala de pterosaurio que se alimenta de piedras. De todos estos ingredientes, el personaje principal cocinará platos. Ya era tarde en la noche y nada funcionaba. Todos estaban sentados caídos. El protagonista ya está desesperado, ya que cocinó muchos platos, pero ninguno de ellos encaja. Bruno comenzó a disculparse con el dueño del restaurante por quitarle el tiempo, a lo que el protagonista dijo que todo estaba bien. Mishka decidió que era hora de irse. Como ya era tarde, agradeció al personaje principal por los platos cocinados. Aquí, después de un día tan duro, Navi comenzó a hacer ejercicios para calentar un poco. Bruno le preguntó a Mikey qué estaba haciendo Navi, a lo que Mikey respondió que estaba liberando energía todos los días. Mientras el Navi hacía los ejercicios, Bruno lo observaba con interés, y Mikey poco a poco comenzó a limpiar. Navi realizó trucos tan inusuales que parecía fascinante. El protagonista sugirió que Bruno se uniera a Navi para calentar un poco también, pero Bruno se negó. Entonces Mikey dijo con sorpresa que Bruno, en todos estos 3 años, nunca había practicado deporte. Bruno respondió sin rodeos que nunca había hecho ningún ejercicio. A pesar de que el oso se ha acostumbrado a la vida humana, no debe olvidar que son mitad animales. El protagonista dijo que Bruno tiene una enfermedad, y se llama apatía. Por lo que escuchó, el oso estaba muy asustado, y luego comenzó a hacer deporte. Solo pasaron 30 minutos, y ya estaba agotado, y no tenía fuerzas. Luego se dejó caer en el suelo, diciendo que no podía más, que estaba muy cansado. El personaje principal comenzó a animar al oso a levantarse y continuó estudiando. Luego Navi se abalanzó sobre Bruno. Fue tan inesperado y doloroso. Después de todo, Navi no es tan delgada. Sentado encima del oso, Navi dice que es obeso, y todo esto se debe a que no hace ejercicio. Acercándose a Bruno, Mikey dijo que el hecho de que solo los ailuros conozcan esta técnica es muy efectiva para la fatiga y el dolor muscular. Mientras Navi le daba un masaje a Bruno, Mikey decidió probar otra forma.